buenos días. De parte del Centro de Investigación y Formación Hacendaria y de la Dirección General de Contabilidad Nacional, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Tratamiento de Libros Contables Digitales. Para el desarrollo de este evento contamos con la participación del señor Jesús Araya Zúñiga, quien es el subcontador nacional, y la señora Ana María Briceño Suárez, quien forma parte del equipo de investigación en IPCCP de la Contabilidad Nacional. Además, se contará con el apoyo de los señores Sergio Murillo Montoya y José Alberto Casasola Hernández en cuanto a la atención de las consultas. Seguidamente, y para dar inicio con la presentación de los compañeros, escucharemos al señor Jesús Araya Zúñiga, subcontador nacional. Adelante, don Jesús. Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien, que sus familias se encuentren bien también. Hay que cuidarnos en todo momento, ¿verdad? Seguir las medidas de salud que nos han indicado. Un gusto saludarlos por parte de la Contabilidad Nacional en este modelo de webinar que estamos desarrollando junto con el CIF. Esperaríamos que sea de beneficio para todo el proceso de implementación de las NIC-SP. Obviamente, este tipo de labor requiere mucha disposición. Hemos visto una muy buena participación de las entidades en los dos anteriores eventos. Obviamente, para nosotros es sumamente importante, nada hacemos con hacer todo un esfuerzo de tratar de capacitar a los funcionarios de manera gratuita, nada más subiendo a la página correspondiente y que no asistan, ¿verdad? Ahí es donde una entidad ve la disposición o no de los responsables contables. Evidentemente esto requiere un liderazgo de sus responsables contables, en el entendido que van a tener que trabajar con unidades primarias que no son meramente financieras y contables, como la asesoría legal, como la proveeduría, la tesorería, ingenieros, y aquí lo que se requiere es el liderazgo de la parte financiera contable. No le vamos a exigir a un abogado una revelación de algo de pasivos contingentes si la parte financiera contable no está tomando liderazgo. Somos los llamados y estas capacitaciones es donde se ve la disposición. Estamos tratando de hacerlas lo más dinámicas posibles, pero sí es importante, para efectos de contabilidad nacional se lleva una estadística, queda todo el control en cada expediente digital, de tal manera que queda bajo la responsabilidad de cada institución si sus funcionarios están participando o no de la capacitación, ¿verdad? Lo importante acá es que se está atendiendo el puente y esperamos que la mayoría lo sepa aprovechar, ¿verdad? Esperemos que Dios nos bendiga en esta mañana y que nos vaya bien en este trabajo. Muchas gracias. Adelante. Con respecto vean que volvemos a insistir en lo mismo. Vamos a dar una cápsula del devengo y vamos a tomar esto. Si tenemos que hacerlo 1000 veces, lo vamos a hacer. Vamos a irle metiendo cada vez cosas más prácticas, pero tenemos que formar cultura. Yo les decía anteriormente y ahora les voy a explicar por qué es que muchas de las contabilidades que se están ejerciendo en los entes contables son contabilidad presupuestaria. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Qué significa para todo el sector público o para usted que es el responsable contable de su contabilidad? Y hay que en este momento tiene que haber un plan de acción muy fuerte, ¿verdad? Con la Comisión Institucional de NIC-SP, porque se tienen que establecer los procedimientos necesarios para que el devengo como tal empiece a florecer. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Esto no es una receta
de cocina que se le echa tanto de una cosa, de otra. Esto es una situación de particularidad de una entidad. ¿Se puede emitir un manual sobre el devengo? Sí, un manual general tal vez sí, pero particular, cada una de las instituciones tiene una transacción o un grupo de transacciones, y para esas transacciones, de acuerdo a la materialidad y el costo-beneficio, va a tener que hacer un flujo transaccional, como hemos dicho. Tiene que conocer desde que nace una transacción hasta que se llega a convertir en un asiento contable. Obviamente ahí va a haber un punto de inflexión en donde entra, se sale presupuesto y se divide contabilidad. Entonces, ese es el entorno en que estamos ahora. No podemos estar hablando de NIC-SP o de estadísticas de finanzas públicas si no estamos en devengo. Y la alerta para todos, y eso es lo que está haciendo la contabilidad con esto, es que los entes fiscalizadores de toda índole, lo que van a iniciar a revisar en estados financieros es el devengo. Y eso no es tan sencillo. Entonces, la recomendación en Contabilidad Nacional es iniciar de inmediato con un plan de acción. Recordemos que estamos llevando la implementación al 2023, de tal manera que este tiempo hay que saberlo aprovechar para ir analizando cada una de las instituciones, esos flujos transaccionales, y valerse de la pericia contable de los responsables contables que deben tener profesionales en contabilidad. ¿Para qué? Para establecer los ajustes necesarios para que los estados financieros respondan a esta característica del devengo. Volvemos a insistir con las políticas generales de contabilidad ya emitidas, la necesidad de que hay particularidades de una entidad que tiene que generar sus políticas particulares basadas en esas políticas generales, ¿verdad? No es que puede haber una desviación de lo que está diciendo el órgano rector. Y en el entendido que todo este ejercicio de análisis, este plan de acción tiene que terminar con el flujo transaccional, el manual de procedimientos contables, el cual debe ser aprobado y es propio y es responsabilidad de la institución como tal. Con eso es que el contador va a validar todos los movimientos que se hagan y los resultados de los estados financieros. Entonces, en esa figura tenemos que insistir de que ya hay una responsabilidad institucional con lo que es elaboración de estados financieros, muy distinta a lo que se veía hace 5 años, en donde había prioridad para presupuesto y contabilidad no. Hoy, simple y sencillamente, hay una responsabilidad de estados financieros. Adelante. ¿Qué es importante en esto del devengo? Hay un criterio internacional cuando estamos hablando, digamos, en NIC-SP y en NIF. El área financiera contable realiza una gestión, ¿sí? El área de ingeniería realiza su gestión bajo su técnica, la asesoría legal hace su gestión bajo su técnica. Cada uno tiene que tener un espíritu técnico conforme a su especialización. La parte financiera contable, su gestión, ¿verdad? Está ubicada con el devengo. Les reitero que la expresión del devengo es lo que nosotros vimos en Contabilidad 1 y que todos los que pasamos por una universidad y llevamos este curso, fue lo primero que nos lo enseñaron, ¿verdad? Que los paradigmas hicieron que en el sector público venga uno y dé por hecho ciertas cosas como que si fuera devengo, siendo contabilidad presupuestaria es otra cosa. Pero el devengo en este caso y la gestión
produce movimientos a través de hechos económicos generados por políticas y decisiones gerenciales de calidad, eficiencia y eficacia. Es decir, el devengo lo que le está solicitando a los estados financieros es el cumplimiento de un principio de calidad, de que hay una homologación a nivel internacional que data desde los principios generales de contabilidad, lo que estudiamos al inicio, hace muchos años. Ahí nació, ahí viene el devengo con la NIC-SP. Simple y sencillamente se retoma y se le da la esencia de las transacciones y el registro contable por medio de esta técnica de registro. El sector público hace lo que está por escrito en normas, leyes, marcos teóricos que se llevan al éxito en una institución pública. Hay una ley 9635 en donde habla las instituciones públicas aplican NIC-SP. Hay directrices, está la directriz 39665-MH, está la resolución de CN 002-2021, ya hay normativa clara, ¿verdad?, para que las entidades comprendan que esto no es, voy a analizarlo más adelante, o esto no es prioridad, o esto es, no lo vamos a hacer todavía. No, el problema es que ya hay normativa que regula esto. Y bajo ese principio, los entes fiscalizadores van a hacer su trabajo, ¿no? Entonces, lo único que como contabilidad nosotros visualizamos es prepárese, tenga un plan de acción, trabaje, y cuando entre un ente fiscalizador, pues evidentemente usted da el plan de acción, su seguimiento, su evolución, y tiene un respaldo. El problema es que usted no tenga nada o que la institución no tenga nada. Por eso es que insistimos en la Comisión Institucional de NIC-SP. Esto va a generar responsabilidades con la ley 8131. Y entonces estamos haciendo la advertencia de que la salida a una situación de estas en un proceso de implementación que nos va a llevar hasta el 2023, 2024, es establecer planes de acción. Si tenemos esto, tenemos este problema, lo identificamos, tenemos que hacer devengo y lo vamos a hacer de esta manera. ¿Okay? Tenemos problemas en el sistema porque el sistema es esto. Sin embargo, recordemos que todo va a depender de un plan de un sistema contable, depende mucho del plan contable, ¿verdad? Y eso es responsabilidad ya de Contabilidad Nacional y cuentas para hacer el devengo, ahí están. ¿Qué podemos resumir? Podemos resumir qué es devengado. Es el principio contable que lidera las normas del sector público basados en el reconocimiento de unas cuentas por cobrar o cuentas por pagar una vez que ocurra un hecho económico, exista o no un recurso monetario. Entonces, estamos allanando el concepto de devengo y lo estamos llevando a términos generales. El devengo lo va a marcar los tiempos y la cuenta normalmente que marca ese tiempo son las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. Entonces ya estamos guiando, digamos, a los contadores de dónde es que nace ese tiempo, esa conexión del devengo, ¿verdad? Adelante. En las instituciones públicas, el trabajo operativo de gestión recae en direcciones financieras. Así podemos resumir que el ciclo contable en una entidad pública la podemos ver en 5 pasos. La apertura,
el libro de diario integrado, la mayorización, los informes financieros que tienen dependencia clara de lo que es la NIC SP1 y el cierre. Estas cinco pasos es lo que la estructura financiera contable debe entender y debe tener claro y debe transmitir a toda la organización, ¿no? Cada una de las partes tiene su pericia contable, o sea, un contador ya profesional en esto lo va a entender claramente. Ahora, eso hay que llevarlo a los niveles de unidades primarias. Y nosotros los contadores, los financistas, tenemos que capacitarnos en esto, trasladar en idioma sencillo al de recursos humanos, al de asesoría legal, al de proveeduría, al de tesorería, al de presupuesto, toda la terminología contable para que ellos tengan un conocimiento general y puedan darnos la información necesaria para elaborar los estados financieros. Esto es una situación de sistema. Esto no es una situación nada más del departamento de contabilidad, ese es su problema, no, porque la información de cada una de las NIC SP, de acuerdo a lo que vamos a seguir estudiando y analizando, lo tiene que suministrar cada una de las unidades primarias. ¿Qué constituye este proceso de registro sistemático, cronológico, secuencial de las operaciones patrimoniales de las entidades y organismos del sector público que están expresadas en términos monetarios? Entonces, vean que la contabilidad tiene toda una sistematización, ¿verdad? Y ese registro de contabilidad tiene que ser sistemático. No necesariamente es que estoy diciendo, bueno, es que todos tienen que tener el sistema y la última, ¿cómo se llama? La última edición del mejor sistema del planeta es lo que tienen que tener. No. En contabilidad y en finanzas hay un paradigma que también hay que romper. Usted puede tener el mejor sistema del mundo, pero si usted a ese sistema le mete basura va a obtener. O sea, el sistema por sí solo no te va a garantizar que la contabilidad esté cumpliendo con todos los parámetros, porque la justificación muchas veces de nosotros los contadores es que yo con un nuevo sistema, esto yo lo haría así, asá, es que no me contribuyen con... No, un momento. Ese sistema necesita de requerimientos, ¿verdad? Que el contador, la parte financiera, tiene que suministrar. Si no hay pericia contable, si no hay conocimiento de NIC SP y se contrata un sistema y estás dándole a un programador que te haga el sistema y no estás dándole el insumo, pues estás trabajando para algo que no tiene ningún sentido. O sea, la pericia y el conocimiento tiene que estar implícito en los requerimientos necesarios para ese sistema. Les reitero, si usted incluye basura a un sistema lo mejor posible en este momento, va a recibir basura. Y eso es lo que tenemos que entender, que cuando nosotros justificamos que es que con un sistema así, que con eso, sí, un sistema te va a ayudar, eso no tengamos, no lo estoy poniendo en entredicho. Ahora, ¿cómo lo pedimos? ¿Y qué le estamos ingresando a ese sistema? Porque si lo pedimos bien, excelente. Pero si le estamos metiendo información que no es la que le corresponde, obviamente los estados financieros vamos a estar mal, ¿verdad? No van a salir con la calidad de los estándares. Desde la entrada original de los registros contables hasta la presentación de los estados financieros, la centralización, la consolidación y la interpretación de la información comprende además los principios, normas, métodos y procedimientos correspondientes en la materia. ¿Qué significa esto?
que la parte financiera, contable, tiene que tener cultura de conocimiento NIC, SP y NIF. ¿Sí o sí? Y si nosotros como contadores estamos débiles en una norma, estamos débiles en algo, tenemos que buscar las alternativas para capacitarnos y para poder llevar a la contabilidad a un nivel óptimo. Sin conocimiento, esto no es un robot. O sea, ayer vimos una charla, una capacitación de fideicomisos en términos generales, ¿sí? Ahora, eso es una visión general, sale una nota con ejemplos. La persona que está dentro de una institución va a tener 3, 2, un fideicomiso. ¿Qué es el reto que tiene ahora? Tomar ese fideicomiso y estudiarlo de acuerdo a la normativa. Y es un proceso como cuando uno va a hacer un trabajo en la universidad, es un trabajo de investigación. Y esto nos está obligando a todos a hacerlo, ¿no? Y el principio que queremos acá, durante de lo que hemos estado viendo, es, y el término del devengo, es que yo tengo que entender qué es el devengo. Y con base a eso, evidentemente, los estados financieros y con el liderazgo de la parte financiera, vea que yo insisto en la parte financiera. O sea, yo no visualizo todavía que hayan un director administrativo financiero que se desligue de la contabilidad. O sea, finanzas y contabilidad son uno, son hermanos. No hay nada que hacer. Entonces, para yo poder tomar decisiones financieras, tengo que saber interpretar estado financiero. No hay nada que hacer en eso. Y este es un reto para todos. Por eso es que el sistema de NIC-SP es una situación organizacional. El máximo jerarca tiene que tener interferencia en esto. Y pues claro, ¿quién firma los estados financieros? ¿No es el máximo jerarca? ¿Quién está asumiendo la responsabilidad ahí de los datos que se están suministrando al usuario? El máximo jerarca. Entonces, esto es un reto a que si veríamos en un paradigma presupuestario y dejamos contabilidad, lo que está diciendo esto es sigamos con presupuesto porque es importante, pero démosle lugar a la contabilidad para poder ir desarrollando la información necesaria de acuerdo a todo lo que hemos estado viendo y en cumplimiento de la normativa que ya lo exige, ¿verdad? Adelante, Ana. Hay conceptos prácticos del devengo que es importante tenerlos ahí claros, ¿verdad? Dice, aunque una empresa tenga un ingreso o un gasto que no haya sido pagado o cobrado, se tiene que contabilizar. Apuntar, apuntar el asiento contable en el momento que tiene lugar. ¿Eso qué significa? Que la producción de ingresos y gastos, ¿verdad? No lo tenemos que ver por el movimiento de caja bancos o caja efectivo. Lo tenemos que ver en el evento que se está realizando. ¿Para qué? Para llevarlo a los estados financieros y que los usuarios tengan claro cuáles son las posibles salidas de efectivo y cuáles van a ser las posibles entradas, sin concretar ese movimiento, ¿verdad? Esto quiere decir que el asiento contable debe realizarse con independencia de la tesorería. Es decir, la tesorería es la que hace los desembolsos, ¿no? La contabilidad es factible que en un momento dado no esté coincidiendo con la tesorería. ¿Quién va a coincidir normalmente con la tesorería? Presupuesto. Y ahí es donde está la relación precisamente de lo que tenemos que entender en las cuentas necesarias para determinar ese devengo. ¿Y cuál es ese objetivo del devengo? O sea, ¿cuál es el boom del devengo? O sea, dígame algo, contabilidad nacional, de que usted está para arriba y para abajo con devengo, la NIC-SP con devengo, pero dígame algo que realmente motive a una institución a hacer el devengo, porque si lo que voy a hacer del devengo es simplemente para quedarle bien a usted,
pues simple y sencillamente no tiene ningún sentido. Nos quedamos así como presupuestarios. El principio del devengo es la manera de asegurarse de que en cada año contable la cuenta de resultados, ¿verdad?, de pérdidas y ganancias reflejará solamente los ingresos y gastos de ese mismo año. Recordamos que cuando cada una de las entidades públicas, la mayoría de los que están acá, a excepción un poco de las municipalidades, van a depender de un ingreso de una transferencia. ¿Okay? Usted nos dirá, no, pero es que yo no produzco ingresos, eso me lo da una transferencia y con eso pago salarios. ¿Okay? Algunos ya han tenido que ir produciendo ingresos propios. ¿Por qué? Porque la transferencia ya no les está alcanzando y necesitan recursos adicionales. Entonces, pero la carga de este devengo está tanto en ingresos, ¿no? No va a estar tanto en ingresos, va a estar en gastos. ¿Por qué? Porque cuando ya usted está entendiendo el movimiento del devengo y donde tenés que abrir una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar, ya tu apalancamiento en el estado financiero es claro. Obviamente, si usted tiene muchas cuentas por pagar, ¿verdad? Ya en un análisis financiero se te está viendo comprometido, ¿verdad? La situación patrimonial. Recordemos que mucho de las instituciones trabajan con superávit específico y superávit libre. Ok, y ese es como el colchón ahí estratégico que se tiene. ¿Qué es lo que pasa después de la pandemia y qué es lo que va a pasar ahora después de la situación económica que se va a venir? Que los superávit no van a sostener las instituciones. ¿Y cómo van a sobrevivir? Simple y sencillamente con estrategias financieras. Pero si los estados financieros no están en un nivel óptimo del devengo, la toma de decisiones va a ser muy difícil. Eso no lo va a marcar el presupuesto. El presupuesto usted lo marca con una liquidación presupuestaria y le queda superávit y déficit. Pero la vida de la entidad lo lleva al estado financiero y ahí es donde usted puede estar teniendo una deuda que viene trasegando durante varios años y todavía no la has asumido y tarde o temprano lo vas a tener que asumir. Ese es el objetivo del devengo. Esa es la diferencia de presupuesto y de la situación que va a afrontar muy pronto todas las instituciones públicas, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. Son tomas de decisiones que tal vez, con una situación de déficit fiscal muy dura, las decisiones tienen que transformarse de otra manera, ¿verdad? Adelante, Ana. Aquí les incluyo porque uno llega y cuando ya usted trabaja en esto de finanzas, contabilidad y también en la parte de auditoría, la pericia te va dando esa manera de leer estados financieros y entender si hay devengo o no hay devengo. Claro. ¿Cómo puedo yo determinar de que estos estados financieros, sin hacer una auditoría financiera profunda, porque recordemos que la única manera de debatir si una entidad está en un avance importante de NIC-SP o de NIF es a través de una auditoría financiera, no hay otra manera. Lo que hacemos con una matriz de autoevaluación que sale de ustedes es llevar un indicador de avance entendiendo los sesgos que podrían darse en esa situación. El mecanismo único de hacer una valoración de estados financieros es a través de un estudio especial de una auditoría interna o una auditoría financiera. No hay más. Ok, pero sin embargo, uno como contador, uno en el ejercicio normal, también tiene que ir entendiendo cómo un estado financiero lo puede determinar con devengo y cuándo no.
Si una entidad decide contratar una prima de seguros durante 2 años, cada año se contabiliza como la mitad del precio completo de la prima, con independencia de cuándo se tenga que pagar. ¿Cuál es la cuenta que me va a permitir a mí el devengo? ¿Ah? Entonces aquí es donde yo les decía al inicio. O sea, hay cuentas en las que nosotros tenemos que entender que ese es el propulsor del devengo. Y eso es lo que va a separar la contabilidad presupuestaria a la contabilidad base de devengo. ¿Cuál es esa? Es de esperar que todas las instituciones públicas tengan seguros de vehículos y seguros de obras de arte, tengan seguros de instalaciones, tengan varios seguros. Claro, es parte de la normativa que te va a obligar a manejar los riesgos a través de la cobertura, lo que les decía yo ayer, ¿no? Entonces, la lógica le dice a uno que lo primero que tengo que ver dentro de los activos en el estado de situación de una entidad al inicio del periodo, después de contratar los seguros, es tener seguro pagado por adelantado. Pues claro, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque usted no disfrutó el seguro inmediatamente, usted lo está pagando por adelantado, ¿no? Con el INSS o con la entidad que le corresponda. ¿Ah? Si usted hace el desembolso hoy para ese gasto, pero no estás haciendo el gasto, tenés algo a favor, es un activo y es un seguro pagado por adelantado. Ahora, ¿en dónde empieza a jugar? ¿En dónde empieza a jugar ese seguro pagado por adelantado y la cuenta complementaria? En el gasto, de acuerdo en el año, en los periodos, cuando vas utilizando ese seguro pagado por adelantado. No utilizando. No es que estoy diciendo que es que entonces ya hubo un accidente, entonces ahí ya se reactiva. No. Es el gasto. O sea, eso va a llevar un gasto indistintamente hay un evento de cobertura o no. Entonces, aquí es donde usted empieza a entender, digamos, una auditoría interna. ¿Quiere saber si hay devengo o no hay devengo? Pues hay cuentas que le van a marcar eso, sin ver. ¿Qué pasa si una institución está pagando el alquiler del edificio donde está usted? Yo no creo, y si existe, pues bienvenido sea, pero yo no creo que una entidad, un proveedor, un tercero, le deje estar en un alquiler y que pase el tiempo y luego pague, pase el tiempo y luego pague. Yo no visualizo un alquiler así, un arrendamiento de esa manera. Lo normal es que hay un contrato, ¿sí? Y usted va a pagar hoy un monto. ¿Y eso qué significa? Que vas a estar ahí 6 meses o 3 meses, no sé cómo estará el contrato. ¿Se debe abrir una cuenta alquileres pagados por adelantado? Pues sí, claro. Ahí marca usted el devengo. Ahí le das un tiempo al devengo. Ahí hay una diferencia entre lo que es presupuesto y de lo que es contabilidad. Ahí es donde está la plataforma precisa de ir entendiendo por qué el devengo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en el estado de situación hiciste un desembolso, no lo has utilizado y es un activo. Y ese activo que sin entrar mucho en técnica, es algo que es de la entidad, le pertenece. Ese seguro o ese activo es el que le va a dar a la entidad la posibilidad de dar o obtener un beneficio económico, maximizar sus utilidades o hacer su potencial de servicio. Entonces es importante tenerlo reflejado allá, o lo mandé por presupuesto, lo pagué y ya me desentendí, pero mis estados financieros simple y sencillamente se diluyó totalmente dentro del gasto del estado de resultados de un solo momento. Ahí es precisamente donde empieza a verse qué es devengo y qué es contabilidad presupuestaria.
Y esta relación que estamos dando en este momento precisamente es para caer en cuenta de por qué es importante ese devengo en los estados financieros, ¿no? ¿Por qué cuando se analizan los estados financieros de los entes públicos, en su mayoría no registran seguros pagados por adelantado? Y es muy sencillo, contabilidad presupuestaria. No hay nada que decirle. Ahora, pongámoslo en perspectiva, no es que esté mal. Así nos enseñaron, así nos explicaron, y eso conformó el paradigma. Ahora, ya tenemos el paradigma identificado. ¿Qué es lo que pasa a partir de este momento? Y hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque va a venir un ente, por dar un ejemplo, una municipalidad entra en una situación difícil, necesita un endeudamiento para una infraestructura urgente y va a hacer los trámites por todo lado para buscar endeudarse con un crédito, lo que sea. Hoy en día a nadie le van a dar un crédito si no tiene estados financieros. Y hoy en día la normativa con que va a regir esos estados financieros, ¿cuáles son? NIC, SP y políticas contables. ¿Ah? Entonces, ¿te van a aceptar simple y sencillamente los estados? No, va a tener que venir esos estados financieros auditados y va a venir el auditor externo y va sobre tratamiento NIC-SP. Y lo primero que va a revisar en NIC-SP, ¿qué es? El devengo. Ahí es donde tenemos que guiarnos. Si bien es cierto, hay una exigencia de un órgano rector de contabilidad para que la calidad de esa información cada día sea mejor, estamos de acuerdo. Lo que tenemos que entender como institución es si realmente un estado financiero tarde o temprano, ¿verdad? Me va a poder garantizar solventar una situación que la institución no tiene probabilidades, por muchas razones, por déficit fiscal, por cualquier cosa, de salir avante. Y eso es una responsabilidad de los responsables o del jerarca de una institución. Si los estados financieros en un momento dado, o si todos tuviéramos la noción de lo que se viene muy pronto con organismos internacionales, con los entes que tengan estados financieros en NIC-SP, todo el mundo estaría corriendo. ¿Por qué? Porque esos organismos, yo sé que van a haber ayudas para las municipalidades, pero van a haber requisitos para esas municipalidades y una de esas es generar estados financieros. ¿Entiende? Así va a ser la coyuntura que viene después de pandemia, porque esto no va a durar 1 o 2 años, esto va a llevar rato. Y los países como nosotros vamos a tener que buscar alternativas de ayuda, y esas alternativas de ayuda llegan por organismos, pero tienen exigencias. El Fondo Monetario Internacional te está brindando un crédito para minimizar los impactos de la pandemia, sí, pero pide requisitos, ¿sí? ¿Y cuáles son? Estadísticas de finanzas públicas basadas en NIC-SP, todas en devengo. Ese es el requisito. Entonces, ya sabemos que este es el entorno y esto es lo que nosotros tenemos que entender, de que si tendríamos un paradigma y que el presupuesto nos estaba sacando de todo problema, ya hoy en día los estados financieros y sobre todo el contador, el financista, con ese liderazgo, es que va a procurar llevar a los estados financieros información de calidad basada en NIC-SP y con todos los estándares que se requieren. No es que esto que estoy hablando, les reitero, no es mañana. Lo que les estoy diciendo es, sentémonos con visión, esto va en serio, hay una ley que nos exige esto, preparémonos, tengamos planes de acción. Cuando nos pregunten, sí, mire, estamos trabajando en esto y esto. Y tenemos pensado que en tal año vamos a tener esto y esto. Pero los planes de acción son vitales para una actividad de estos. Yo no creo que la auditoría interna, yo no creo que la Contraloría
haga una auditoría y se vaya a dejar llevar simple y sencillamente porque diga, no, mire, es que la contabilidad nacional a mí no me ha dicho cómo registrar el equipo de cómputo, cómo hacer el deterioro, cómo es esto, cómo es eso. Eso no es justificación. ¿Por qué? Porque hay profesionales de contabilidad y finanzas dentro de una institución para esa toma de decisiones basada en los requerimientos y basada en los instrumentos que está dando el órgano rector. Que hay que armonizar la comisión como tal, sí, claro. ¿Por qué? Porque si viene, vamos a hacer estados financieros, ¿verdad? Y tenemos que hacer ahora el ANIC SP39, la parte de cesantía, y tenemos que tener mucho cuidado con las vacaciones acumuladas que no han disfrutado los funcionarios, que ya eso se va a formar un pasivo. Entonces significa que Recursos Humanos tiene una acción adicional de llevar un control de vacaciones muchísimo más específico, ¿no? Ok. Esa comunicación por medio de la comisión le va a decir al de Recursos Humanos, necesitamos que usted tenga esto, y necesitamos un procedimiento de control interno para que los funcionarios no tomen vacaciones acumuladas, ¿verdad? Entonces eso me va a hacer que el devengo que yo tengo que hacer, si debería abrir una cuenta por pagar con esto, sea manejable, pero si no lo sé hacer, va a ser inmanejable, y ahí es donde van a venir los problemas al final de rendir cuentas en las auditorías o los estudios especiales. Con esto, digamos, el marco de referencia del devengo lo vamos a seguir insistiendo, lo vamos a llegar a todos los extremos, de tal manera de que entendamos que esto no lo veamos porque que lo voy a hacer porque Contabilidad Nacional quiere que yo lo haga. No. Tengo que entender por pericia contable cuál es el beneficio de lo que es hacer devengo. A continuación viene un tema sumamente importante que son los libros contables. ¿Cómo marco yo o cómo sabemos, aparte de lo que les indiqué yo como auditoría interna, cómo sé yo que la parte financiera contable está trabajando bien en NIC-SP, en estados financieros? Hay dos aspectos importantes. El primero, se los dije, hay ciertas cuentas que son el enganche del devengo, las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, entre otras hay más, pero ya vimos que seguros pagados para adelantado. ¿Qué pasa si tenemos ingresos recibidos por adelantado? Ahí podría haber una cuenta que la armo como un pasivo. Es decir, estoy recibiendo un ingreso, pero no he hecho el trabajo. Okay. Esas cuentas es lo que me va a marcar en el mundo del devengo, precisamente la marca. Ahora, ¿cuál es el segundo instrumento que tiene la auditoría interna para verificar cómo andamos? Libros contables. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre llevar libros contables y llevar control presupuestario. Son dos cosas distintas. El asiento contable, siempre vas a tener que llevar la ecuación contable bajo las 5 principales cuentas. Perdón. Es por esto que la charla de hoy o la capacitación vamos a hablar de libros digitales, libros físicos, en el entendido que es otro instrumento que estamos poniendo en la mesa para que las auditorías, para que la misma entidad entienda qué medios o qué instrumentos se tiene para saber cómo ando con mi nivel de contabilidad. Y a partir de este momento toma control Ana María de la charla de libros contables. Buenos días, bienvenidos todos nuevamente. A partir de este momento vamos a ver los siguientes temas, que son generalidades y definiciones en cuanto a los libros contables, características del sistema para los libros contables digitales, estadísticas de un estudio que se realizó en las instituciones del sector público, el marco legal y la guía para llevar los libros. Muy bien, entonces, el fin de este trabajo, de esta investigación como tal,
es la implementación de los libros contables digitales en todo el sector público costarricense, teniendo en cuenta la legislación, la realidad actual del país y los beneficios que traerá esto para cada institución. En Costa Rica tenemos dos tipos de libros, ¿verdad? Que son los legales y los contables. Nos vamos a basar en los libros contables, que para este caso son el libro de diario, libro de mayor y el de inventarios y balances. Muy bien, ¿y qué son los libros contables digitales? Bueno, son registros electrónicos que vienen a sustituir los que llevamos en libros empastados y foliados, ¿verdad? En estas hojas que manejamos diariamente para hacer los registros. Y hay que tener algo muy claro, es que el libro digital no es que si lo llevo en Excel y lo imprimo ya es un libro digital, no. El libro digital es cuando todo lo relacionado con este se hace por medio digital, el respaldo, el archivo, todo. Bueno, gracias a los avances tecnológicos, hoy en día contamos con sistemas contables, los cuales nos ayudan a minimizar los errores humanos, ahorran tiempo y dinero, permiten un manejo más sencillo y ordenado. Bueno, ahora, ¿qué beneficios tendríamos con los libros contables digitales? Bueno, ya no es un documento único, vamos a tener diferentes respaldos, que no solo vamos a tener el libro guardado en la oficina, sino que se va a enviar un reporte, ¿verdad? Ya lo va a tener un respaldo a la auditoría, otro el contador, otro el jerarca, entonces esto es uno de los beneficios. También un manejo efectivo de los archivos, un acceso más rápido y fácil, y por supuesto ahorro económico en lo que es tiempo y papel. Bueno, la realidad con el estudio que se realizó es que pues, la gran mayoría de las instituciones llevan los libros físicos. Por eso vamos a ver las características que nos menciona el Código de Comercio en cuanto a los libros contables. Entonces son que deben ser escritos en castellano y con claridad, en un orden progresivo de fechas, no pueden haber espacios en blanco ni raspaduras, la información se debe conservar por un mínimo de 6 años y debe ser en moneda local. En caso de que existan transacciones en dólares o en alguna otra moneda, pues esta debe pasar a moneda local. También cualquier equivocación u omisión que se cometa ha de salvarse por medio de un nuevo asiento y no se puede ya borrar o modificar algo de lo que ya está escrito. Esto igual aplica para los libros digitales. A pesar de que sea digital, no se puede modificar algún asiento o algún registro que ya se haya realizado. Bueno, tenemos el libro de diario. En este lo que vamos a registrar es el día a día, los hechos económicos de la empresa. Vamos a tener auxiliares que seguirán asentándose en orden cronológico de las operaciones que se efectúen y deben incluirse los asientos contables del cierre del periodo contable conforme al catálogo de cuentas. Esto aplica tanto para físico como para digital. Acá tenemos un ejemplo de lo que debe contener el libro, que es la fecha, el número de cuenta, el nombre de la cuenta y tanto el monto del debe como del haber. El libro mayor, bueno, este ya no es en función de la fecha, sino en la cuenta como tal que se ve afectada. Entonces se debe llevar por debe, por haber, se debe tener un saldo final. Acá podemos ver en el ejemplo que incluye la fecha, el número de cuenta, el nombre de cuenta, el débito, el crédito y el saldo final. Algo muy importante, bueno, estos pueden agruparse, ¿verdad? En una sola cuenta de mayor. Acá podemos ver las principales que son activo, pasivo, capital, ingreso y gasto. Y algo primordial es que estos saldos nos deben coincidir con el saldo de la balanza de comprobación. En cuanto al libro de inventarios y balances, bueno, este inventario en sus diferentes cuentas debe coincidir con los saldos que vamos a tener en el balance. Y acá en el digital tenemos algo nuevo, que ya tenemos la facilidad para incluir todos los estados financieros basados en la NIC SP1. Ya podemos incluir el balance general de resultados, también de patrimonio, flujos de efectivo y el estado de notas, que ahora por ser digital, pues nos va a dar esta facilidad. Ok, vamos a ver las características mínimas del sistema. Bueno, para poder migrar nosotros a unos libros contables digitales es indispensable contar con un software como tal para esto. Y este debe cumplir con características mínimas que nos exige la ley para poder pasar a formatos digitales. Entonces, se deben aplicar las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad, se posibilite su acceso o consulta posterior y se preserve.
También se debe verificar la autenticidad de las firmas, el sistema debe contar con esto, y garantizar la exactitud, confidencialidad, disponibilidad y fiabilidad de los registros. Bien, nosotros hicimos los requerimientos para Hacienda Digital en conjunto con la auditoría interna del ministerio y esto es un resumen de los requerimientos. Entonces, el sistema de información debe poseer en forma integrada un módulo o proceso específico para los libros digitales. Es decir, en nuestro sistema contable debemos tener un módulo que sea para libros contables. Y esto debe seguir estos pasos. Uno, debe tener la autorización de apertura por parte de la auditoría. Entonces, acá lo que se solicita es en que cada libro tenga al inicio, ya sea una hoja, ¿verdad? Un oficio digital, en donde el auditor autoriza la apertura como tal del libro. Seguidamente, el registro. Las personas que pueden realizar el registro deben estar debidamente identificadas, debe haber un manual por parte, ¿verdad?, del jerarca en donde se autorice a las personas que van a realizar esos registros y que una vez se hagan no pueden modificarse. Si hay correcciones, como indicaba anteriormente, debe realizarse el ajuste, pero ya no se puede eliminar ni modificar lo que ya esté registrado. La autorización de la administración también debe existir la firma del contador, el director administrativo y el jerarca. Y el cierre por parte de la auditoría. También debe incluir al final del libro el cierre por parte de la auditoría, que también es muy importante. Y finalmente se debe archivar y se debe poder hacer la consulta posteriormente. El sistema debe garantizar identificación del acceso. Todas las personas que ingresen al sistema pues deben de tener un perfil según las tareas que vaya a realizar. Según el usuario debe identificarse, debe quedar registrado quién realizó cada correspondiente registro, debe tener autorización de ingreso y la autenticación del usuario por medio de la firma digital. Los usuarios internos que entrarían a este sistema serían la auditoría, el jerarca, el director administrativo, el contador y cualquier otro que la administración autorice. Bueno, vamos a hacer unas preguntas. En este momento van a venir 2 preguntas seguidas, entonces en la respuesta le van a poner, por favor, que es la pregunta 1. Entonces, algunos de los beneficios que nos dan los libros contables digitales son: A, que ya no es un documento único; B, que el manejo efectivo de los archivos, un manejo efectivo de los archivos y del tiempo; C, un acceso rápido y fácil, así como múltiples respaldos; o D, todas las anteriores. Agradecemos que participen y nos envíen sus respuestas. Ya acá mis compañeros me van a ayudar a ir viéndolas. Recuerden poner la pregunta número 1. Entonces, ¿cuáles son los beneficios contables? ¿Cuáles son los beneficios que nos traen estos libros? Vamos a dar unos segunditos porque sí va un poco atrasado. La primera respuesta que tenemos dice la opción D. Uno que dice A, D, la D. La D principalmente, bueno, nos dicen todas. La tendencia es a la opción D. La mayoría nos están diciendo la opción D. Gracias, Francine. Vamos a ver la respuesta. Correcto, todas las anteriores. Recordemos que ya no va a ser un documento único porque vamos a tener diferentes respaldos, vamos a tener un mejor acceso a la información más rápido y vamos a tener un manejo efectivo de los archivos y del tiempo. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. Esta sería la pregunta 2 para que lo indiquen ahí. Entonces, una de las características indispensables en el software es: A, garantizar la exactitud, confidencialidad, disponibilidad y fiabilidad de los registros. B, que nos permita imprimir los reportes para archivar. C, la opción A y B. O D, que se conserve la información al menos 2 años. Estas son las características indispensables en el software. Vamos a dar igual unos segundos para que envíen sus respuestas.
La opción A, la A. Bueno, aquí nos sale con una C. Opción C. Opción A. C. Opción A. Está entre la A y la C. Ok, perfecto, Franci. Gracias. Con gusto. Gracias y gracias a todos los que están participando. Bueno, vamos a ver la respuesta. Una de las características indispensables es garantizar la exactitud, confidencialidad, disponibilidad y fiabilidad de los registros. Bueno, recordemos que para que los libros sean digitales, todo debe ser de manera digital, ¿verdad? No tenemos que imprimir ningún archivo para archivar, valga la redundancia, ni para guardar, porque todo se va a manejar de manera digital. Y la D tampoco, porque bueno, la información debe conservarse al menos 6 años y no 2. Bueno, ahora se realizó un análisis en cuanto a las plataformas digitales. Entonces tenemos que un software, bueno, una de sus principales características es que nos va a brindar una clave de acceso, ¿verdad? Y un software identifica, autentifica y autoriza el acceso al sistema solo a los usuarios autorizados. Entonces, como les decía, se debe realizar un plan en el que se indique cuáles son las personas autorizadas que van a tener acceso y a qué módulo van a tener el acceso, ¿verdad? Uno puede ser para registro, otro solo para autorización. Entonces, eso se debe dejar muy claro. Y bueno, estos software establecen mecanismos de rastreo como las bitácoras que determinan la existencia de variaciones y sus responsables. Como les decía, cada que se haga un movimiento, un registro, debe quedar establecido la persona, el nombre de la persona que lo realizó con su código de acceso. Ahora, el criterio legal de la DGCN, conforme a esto, es que cualquier documento electrónico debe ir con firma digital, ya que mediante la firma digital va a tener el mismo valor y eficacia probatoria que su equivalente firmado en manuscrito. Para el caso de los documentos públicos, pues estos deben llevar la firma digital certificada que haya sido expedida mediante un certificador registrado, autorizado. Ahora, acá ahondando un poco en lo que es la firma digital, que viene en la Ley de Certificados de Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, la Ley 8454. Acá igual nos dice, bueno, la firma digital es el equivalente a nuestra firma en manuscrito y se considera certificada cuando es emitida al amparo de un certificado vigente. Es un conjunto de datos que permite verificar su integridad, así como identificar en forma unívocua y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. Entonces acá esto es muy importante porque solo con la firma digital vamos a tener ese respaldo como tal y va a ser jurídicamente válida. Ahora, tenemos el certificado del sellado del tiempo. Bueno, anteriormente esto venía aparte de la firma digital. Un documento era la firma digital y otro el certificado del sellado del tiempo. Entonces, lo que hace este certificado es garantizar la fecha y hora de la transacción, que si en algún momento alguien modifica la fecha y la hora del computador, esta fecha no va a salir en la firma, porque por su software y lo que tiene, lo que hace es como hacer un llamado a la central y decir, bueno, ¿cuál es la fecha y la hora real? Entonces toma esta y así no pueden modificar o falsificar cierto tipo de documentos en cuanto a la fecha y hora. Entonces, ya esto lo tenemos incorporado en la firma digital, que es algo muy importante en el momento de realizar las firmas de los documentos. Ok, vamos a ver un poco en cuanto al marco legal. Tenemos la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República, la Ley 8131, quien es que le asigna potestades a la Dirección General de Contabilidad Nacional como ente rector de toda la contabilidad gubernamental de Costa Rica. Tenemos las normas de control interno para el sector público. Pues apartado 4.4.4 nos habla acerca de los libros legales. Bueno, ¿y qué nos dice? Que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar que se disponga de los libros contables. Entonces, esto le compete al jerarca y a los titulares subordinados. Ellos nos deben asegurar que se disponga de estos libros, tanto contables como de actas y otros requeridos por el bloque de legalidad, según corresponda. La Ley 8292 de Control Interno nos indica lo siguiente.
Bueno, existe una responsabilidad por el sistema de control interno. ¿Y de quién es esta responsabilidad? Bueno, nos indica que será responsabilidad del jerarca y el titular subordinado establecer un sistema de control interno. Asimismo, la administración activa de realizar las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento de ese sistema de control interno. Se tiene también una obligación de contar con una auditoría interna. Bueno, la ley nos especifica que todos los entes sujetos a esta ley deben tener una auditoría interna, salvo aquellos a los cuales la Contraloría General de la República disponga por vía reglamentaria o disposición singular que su existencia no se justifica. Bueno, en esos casos, la Contraloría ordenará a la institución establecer los métodos de control o de fiscalización que se definan. Ahora, en cuanto a las competencias de la auditoría interna, acá nos dice muy claro en el punto E que le compete primordialmente autorizar mediante razón de apertura los libros de contabilidad y de actas que deben llevar los órganos sujetos a su competencia y otros libros que a criterio del auditor interno pues sean necesarios para el fortalecimiento del control interno. Entonces acá nos deja muy claro de que la responsabilidad del jerarca, ¿verdad?, de establecer un control interno y de la auditoría, de autorizar mediante la razón de apertura lo que son los libros contables. Muy bien, ahora tenemos también la ley 8454, la ley de certificados de firmas digitales y documentos electrónicos, que en el apartado de gestión y conservación de documentos electrónicos nos indica que se puede optar por hacerlo en soporte electrónico siempre que se apliquen las medidas de seguridad necesarias para garantizar la inalterabilidad, se posibilite su acceso o consulta posterior y se preserve. Okay, entonces acá nos dicen muy bien, pueden pasar a documentos electrónicos, pero deben garantizar lo que he dicho anteriormente. Y en lo relativo al Estado y sus instituciones se aplica la Ley del Sistema Nacional de Archivos, que es la Ley 7202. Bueno, esta ley dispone que todas las instituciones deben contar con archivos de gestión necesarios y un archivo central para conservar y organizar los documentos en cualquier soporte. Entonces, muy bien, queremos pasar a archivos digitales. Bueno, tenemos que contemplar lo que nos indica la Ley 8454 y la Ley del Sistema Nacional de Archivos 7202. Ahora, el Archivo Nacional también tiene unos lineamientos para la conformación de expedientes administrativos que fue dado en el 2020, el año pasado, y nos indica que a cada institución le compete elaborar un plan de preservación que garantice la accesibilidad, autenticidad, disponibilidad, integridad, seguridad y legalidad de todos los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, nosotros queremos tener nuestros archivos electrónicos, bueno, tenemos que elaborar este plan en donde garanticemos todas estas cualidades. Y bueno, también indica una serie de medidas mínimas para la conservación de estos documentos. Voy a nombrar algunas, como proveer de espacio de almacenamiento con las condiciones tecnológicas adecuadas para la conservación de los documentos en soporte electrónico. Se deben establecer políticas de migración y de conservación de los documentos. Mantener por lo menos una copia de seguridad de los documentos electrónicos. Y proveer a los usuarios internos o externos una plataforma de consulta de estos mismos documentos. Tenemos también la norma técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos, la 2018, que también está disponible y se les va a hacer llegar junto con los documentos también. Bueno, ahora, la contabilidad nacional, ¿qué pronunciamiento tiene acerca de los libros? Bueno, está la Directriz 2-2014, en donde indica que todas las instituciones podrán llevar sus registros contables mediante sistemas informáticos. Y nos indica que para las entidades públicas del sector público no financiero y financiero no bancario deben ajustarse a las NIC-SP y al Plan General de Cuentas de Contabilidad Nacional o alguna otra disposición que dé el órgano rector. Las empresas públicas de igual forma, pero a las NIF, no a las NIC-SP. Y que cuando los responsables de las unidades quieran llevar la información contable en formato digital, pueden acudir a sus respectivas administraciones, que es el jerarca y los titulares subordinados, y hacer lo necesario para la autorización. Bueno, esto según lo establecido en las normas de control interno para el sector público emitido por la Contraloría y los artículos 8 y 10 de la Ley General de Control Interno. Muy bien, vamos con otras dos preguntas para que por favor me colaboren en la participación. Esta es, el encargado de autorizar mediante razón de apertura los libros de contabilidad es A, el jerarca de la institución, B, el contador,
C, la Dirección General de Contabilidad Nacional, o D, la Auditoría Interna. Acá estamos hablando del encargado de autorizar, ¿verdad? La apertura de los libros contables. Vamos a dar igual unos 20, 30 segundos para ver sus respuestas. Opción D, la D. Vamos a ver, se repite la opción que están dando, es la opción D. Ok, muchas gracias, Francini, y a todos los que están participando. Muy bien, sí. Tener siempre claro que todo libro debe tener su autorización de apertura por parte de la auditoría interna. Muy bien, ahora vamos con la siguiente pregunta. Según las normas de control interno para el sector público, ¿quién debe asegurar que se disponga de los libros contables? A, la Contraloría General de la República. B, el jerarca y los titulares subordinados. C, el contador. O D, la Dirección General de Contabilidad Nacional. Según las normas de control interno, ¿verdad? ¿Quién es el que debe asegurar que se disponga de esos libros contables como tal? Vamos a ver igual unos segundos. Opción, bueno, aquí hay una que dice opción B, C, B, 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 hay una D, pero principalmente dicen la opción B. La mayoría están diciendo la opción B. Perfecto. Muchísimas gracias, Francini, y a todos los compañeros que están participando. Bueno, vamos a ver la respuesta. Así es la B. Recordemos que la norma nos indica que el que debe asegurar que se disponga de los libros es el jerarca y los titulares subordinados. Muy bien, ahora les vamos a comentar un poco del estudio que se realizó en el sector público. Bueno, a la mayoría de ustedes tuvo que llevarles un cuestionario en donde hacíamos unas consultas con respecto a los libros contables. Bueno, al final se tuvo una muestra de 56 entidades, que es el 28% del sector público, de los diferentes grupos institucionales. Y una de las respuestas, tal vez más un poco alarmante, es si la entidad llevaba actualizados los libros contables, donde el 45% nos indicó que no, que los libros estaban desactualizados. El 55% indica que sí llevaba los libros al día. Bueno, con este cuestionario, este estudio que se realizó, podemos deducir que existe incertidumbre en cuanto al manejo de los libros contables. El 11% de las entidades indica que no se realiza la apertura mediante la auditoría. El 41% indica que ya manejan libros digitales, pero muchos caían en el error de que por imprimirlos o por tenerlos en un Excel ya eran digitales, pero bueno, como acabamos de ver, es un proceso que debe llevarse absolutamente todo de manera digital. Y el 41% también indica que no tiene procedimientos para el manejo de los libros. Bueno, acá recordar que la auditoría es la encargada de la autorización de los libros y que el ordenamiento jurídico permite a las instituciones públicas el uso de medios y formatos electrónicos para llevar a cabo sus funciones y emitir los actos. Entonces, la ley nos permite llevar como tal los registros digitales. Y bueno, tener muy en cuenta que en cuanto a la NIC CP1 de devengo, las transacciones y otros hechos son reconocidos cuando ocurren, como lo estuvimos viendo en la primera parte de la presentación. Por ello, las transacciones y otros hechos se registran en los libros contables y se reconocen en los estados financieros. Muy bien, entonces debemos tener un plan de acción para este tema. Entonces, inicialmente es la actualización de los libros contables. No podemos tener los libros contables desactualizados. Es primordial que ese 45% de la muestra y los demás que no estaban allí incluidos actualicen los libros y los mantengan al día. La firma de los libros contables, tanto físicos como digitales,
Deben estar firmados, ¿verdad?, por el contador, el director y el jerarca, y por supuesto la autorización de la auditoría. Para aquellas entidades que tienen como brecha el sistema de información, ¿verdad?, que es un impedimento para establecer los libros contables digitales, en los próximos requerimientos de estados financieros se va a solicitar un plan de acción cuyo plazo debe llegar al 1 de enero del 2023 y debe ser entregado a la Dirección General de Contabilidad Nacional en el cierre trimestral de junio del presente año. Entonces, en ese plan de acción se va a establecer cómo vamos a llegar al 1 de enero del 2023 con los libros digitales. Y para estas mismas entidades que tienen esa brecha, pues deben llevar los libros contables físicos actualizados, ¿verdad? Hasta el momento en que se pase a los libros digitales deben estar actualizados. También se va a solicitar una nota contable para cada trimestre en la que se va a indicar la situación actual de los libros contables y debe tener el visto bueno de la auditoría. Ahora vamos a ver la guía para implementar los libros contables digitales. Bueno, la DGCN en su condición de órgano rector considera conveniente que los libros que se llevan hoy en forma física se empiecen a llevar de forma digital de conformidad con las pautas y formalidades que para este tipo de registros se consignan en la legislación vigente. Muy bien, entonces acá podemos ver la guía. Bueno, como paso número 1 tenemos que contar con un sistema informático calificado, porque si no tenemos el sistema, pues no podemos como tal llevar los libros digitales, no es algo que podamos llevar en Excel o Word, ¿verdad? Como segundo paso, identificar los libros contables obligatorios, ¿verdad? Diario, mayor, inventarios y balances. Por supuesto que pueden llevar otros libros que por las particularidades de la empresa crean necesarios para el control interno, pero estos son los primordiales, que son los que vimos hace un momento. El tercer paso es actualizar los libros físicos. En caso de que estén desactualizados, que no debería pasar, pues estos deben actualizarse. Seguidamente acudir a la administración para solicitar el cambio y pasar de los libros físicos a los libros digitales. Se debe realizar el cierre de los libros físicos que se dejan de utilizar, ¿verdad?, mediante la autorización de la auditoría, así como hacer la apertura de los libros digitales. Recordemos que en los libros digitales también tiene que existir la apertura de la auditoría, ¿verdad?, la autorización de la auditoría. Seguidamente realizar la digitalización de los libros, ¿verdad?, ya por medio del sistema. Una vez se hacen los registros, se deben tramitar las firmas autorizadas que contengan lo que les comentaba del sello del tiempo. Estas firmas deben incluirse la del contador, el director administrativo y el jerarca. Enviar a quien corresponda según el procedimiento interno que tenga cada una de la institución. Y emitir la nota contable para cada trimestre de la situación actual de los libros contables. Entonces, esta nota debe contar con el visto bueno de la auditoría y va a ser entregada a la Contabilidad Nacional en cada trimestre. Y bueno, mínimo de actualización pues es trimestral, que así es la entrega a la Contabilidad Nacional. Algunas medidas de control recomendadas son establecer un procedimiento de control interno para el manejo de estos libros, tomar en cuenta todo lo que nos indica la Dirección General de Archivo Nacional en cuanto a la Ley 7202 y su reglamento, y tener presente que los entes deben reflejar en sus libros contables los saldos conciliados con la balanza de comprobación. No podemos tener unos saldos en el libro, otros en la balanza. Okay, en cuanto al cumplimiento del transitorio que les mencionaba, el 1 de enero del 2023, las instituciones que sigan con sus libros físicos, bueno, es muy importante que también realicen todo el proceso y los tengan al día en los libros físicos antes de pasar a los digitales. Y también es primordial poderlos actualizar para pasar a digital, porque si no los tienen actualizados, pues no se va a poder hacer el pase. Entonces, de igual forma, tienen que identificar los libros contables obligatorios, solicitar la apertura de los libros que no tengan contemplados a la auditoría, realizar la actualización de los libros físicos, realizar el debido llenado, tramitar las firmas, que son las mismas, contador, jerarca y el director, y mantener un archivo de los libros bajo custodia. De igual forma van a tener que emitir la nota contable para cada trimestre, igual que el plan de acción. Muy bien, en el plan general de contabilidad nacional que se actualizó y fue compartido con ustedes hace poco, van a encontrar esta nueva política que es la 6.5 y nos habla de los libros contables. Anteriormente no teníamos ninguna política para estos.
Acá nos indica que los libros contables son un conjunto de registros especiales donde se anotan diversas transacciones y operaciones de un ente contable que son de forma cronológica y ordenada y que demuestra el estado financiero del ente en un tiempo determinado. La misma política indica que de ahí la necesidad de que los entes lleven los libros contables debidamente actualizados y que adopten el uso de los mismos en formato digital conforme a las disposiciones que la contabilidad nacional dicte al efecto. Muy bien, y por último tenemos la nota contable, que así es como la van a encontrar en los requerimientos. Deben indicar si la entidad lleva los libros en formato digital. Si en caso de que sean físicos y se encuentran actualizados, también deben marcar y revelar cualquier situación. En cuanto al plan de acción, también se pregunta si cuentan con el plan de acción y si lo anexan como tal, el porcentaje de avance que tienen en ese plan de acción y se incluye la nota de que debe contar con el visto bueno de la auditoría. Bueno, acá le doy la palabra a don Jesús. Aquí la disyuntiva de todo esto y la primera pregunta que se hace cada uno de los responsables contables de las entidades es: ¿y los libros los libros contables de nosotros existen? ¿Están actualizados? En técnica contable, aquella entidad que haya emitido estados financieros, ¿verdad? Hay etapas para elaborar estados financieros. Iniciamos con la balanza de comprobación, de ahí se derivan los 5 estados financieros. ¿Hay asientos de ajuste? Sí, claro, existe técnica de asientos de ajuste. ¿Hay asientos de eliminación? Sí, claro, existen los asientos de eliminación. ¿Qué es el objetivo del asiento de eliminación? Ya, y que yo traigo una balanza de comprobación. Quiero derivar el estado de resultados, quiero derivar el estado de cambio patrimonial, quiero derivar el estado de resultados, pero yo tengo dentro de la balanza de comprobación ingresos y gastos. ¿A qué hacer asientos de cierre? Sí, claro, ¿a qué hacer asientos de cierre? Eso es lo que me va a hacer a mí poder llevar las cuentas de ingresos y gastos, cerrarlas y obtener lo que va a ser el superávit acumulado o el déficit, ¿no? Dentro de la situación de paradigma presupuestario, ¿esto lo contemplábamos nosotros? No, muy probablemente no. ¿No? ¿Por qué? Porque el presupuesto no lo ve de esa manera. Ahora, si yo generé un estado financiero sin considerar una balanza de comprobación, sin considerar asientos de ajuste, sin considerar asientos de cierre y sin considerar libros contables, significa que no estamos haciendo estados financieros, no los hemos presentado. Esto es muy delicado. Ahora, lo que nosotros estamos aquí indicando no es... todos los que estudiaron contabilidad tienen que estar claros que esto es normal. O sea, que no se esté haciendo por alguna razón lo que ustedes quieran es una situación aparte. ¿Verdad? Pero el libro contable tiene una importancia que es lo que va a garantizar la fiabilidad, va a garantizar toda la técnica contable impresa o utilizada dentro de los estados financieros. Eso es el libro. A tal punto que tienen que estar firmados por el máximo jerarca, por el director administrativo financiero y por el contador. ¿Ah? ¿Qué va a pasar en este momento? Ay, hijo de puño, yo ahora no tengo libros, no tengo ni siquiera libros, pero es que tengo un problema, que ya hemos recibido consultas técnicas y además veo consultas ahí. Sí, mire, es que yo entré en el año tal y a partir de ese momento para acá, yo empecé a hacer contabilidad. Para allá, no sé qué pasó.
Ok, ahí hay un desorden de control interno. Hay un desorden de control interno que lo está pagando la contabilidad en su técnica. Entonces muchos van a decir, pero es que con Contabilidad Nacional sale a pedir estas cosas y no sabe si yo tengo contador, no sé esto, no sé el otro. No. La Contabilidad Nacional es un órgano rector sobre la contabilidad, da los instrumentos, pero la responsabilidad de gestión financiera dentro de una entidad es propia. Y todos los principios de control interno tienen que estar invertidos ahí. Ok, si en un momento dado entra un contador, no hay información hacia atrás, hay que reconstruir estados financieros, eso lo tiene que asumir la Dirección Administrativa Financiera y la contabilidad, tiene que haberlo asumido. Si yo como contador hoy entro en una institución, me entregan toda la información contable y me dicen, mire, esto es lo que yo le estoy entregando a usted. Pero mire, ¿dónde están los libros contables? No tenemos. Mire, ¿y dónde están las facturas de eso? No tenemos. Por ética profesional, lo que yo tengo que hacer como profesional en finanzas y en contabilidad es hacer un oficio y decir, estoy recibiendo esto y esto. Para a partir de este momento estoy reestructurando la contabilidad y voy hacia adelante con esto y esto. ¿Por qué? Porque los estados financieros y libros contables generan responsabilidad. Ya lo dijimos ahora anteriormente, ya hay normativa sobre esto. Y al existir normativa, hay responsabilidad en el sector público. ¿Ok? Está pasando algo en libros contables en la entidad que yo estoy, no existen o algo esté pasando. Inmediatamente lo que tiene que darse es una reunión de comisión institucional del INCSP para ver qué fue lo que pasó y dónde están esos libros, ¿no? Obviamente, está la ley de control interno, la 8292. Si nosotros promulgamos control interno y la ley es obligatoria, no de ahora, sino de hace muchos años, en donde trae hasta un renglón para que la auditoría interna sea responsable de la apertura de un libro. Sí, claro, yo firmo la apertura del libro. Entonces yo lo que podría hacer dentro de mi pericia, de acuerdo a las mías, es de vez en cuando ver, bueno, yo le aperturé a usted un libro. ¿Dónde está el libro? ¿O qué va a pasar ahora? Que se le va a acercar a alguien a la auditoría interna y le va a decir, mire, necesito apertura de libros porque tengo que montar libros contables. Y el primer cuestionamiento que tiene que hacer la auditoría interna es, ¿y dónde están los libros que se aperturaron hace no sé cuánto tiempo, de acuerdo a nuestros controles? Esto va a derivar ¿a qué? A muchas cosas. Para efectos de contabilidad nacional, lo que nosotros requerimos es que se entienda. Hay una técnica contable globalizada en donde la elaboración de estados financieros con los asientos, con la balanza de comprobación, con la publicación de estados financieros con la firma, tiene que ser complementario con libros contables. Es un paquete como tal. Es como que saliéramos, sí, mire, yo tengo libros contables, pero no tengo estados financieros. O sea, no, eso no existe. Es una situación que tenemos que armonizar y tenemos que entender. ¿Qué es la diferencia de la contabilidad presupuestaria y la contabilidad que estamos hablando de devengo? Ya que en presupuestos podrán haber informes de ciertos registros, pero no se lleva libro contable. Ahora la contabilidad lo exige. Entonces, cuando vemos que hay una directriz de la contabilidad nacional desde el 2014, entonces sí, ya hay una responsabilidad. Nadie puede decir desconocimiento a la ley o que no sabía, ¿verdad? Menos en este tipo de temas, porque hay una situación con lo que es la contabilidad. La contabilidad tiene un idioma universal. Lo que estamos hablando acá en libros contables es universal. Es parte de los principios
generalmente aceptados que iniciaron en el año 70. Entonces, ¿es complejo? Sí, es complejo. ¿Cuál es la recomendación de Contabilidad Nacional de acuerdo a la problemática? Porque van a surgir cualquier cantidad de problemática con esto porque no lo tengo, o sí lo tengo, o no sé. Hacer un plan de acción y ¿puede esto llegar a generar responsabilidades? Sí puede llegar a generar responsabilidades, no me queda la menor duda. ¿Por qué? Porque nadie puede eximirse de desconocimiento de leyes. En Costa Rica nos trabajamos bajo eso y el sector público mayormente. Entonces, me parece que estas son decisiones que se tienen que tomar de inmediato y este es el mundo de contabilidad, este es el mundo NIC-SP y este es el mundo, mire, pero contabilidad nacional. Usted no suma y resta que estamos en tiempos de pandemia, que no tenemos presupuesto, que la situación del país no da para esto, ni siquiera tenemos contador. Les respondo de esta manera. ¿Cómo va a salir una entidad pública avante post pandemia si financieramente no tiene los controles de registros necesarios para la toma de decisión? O sea, ¿cómo lo piensa hacer? ¿A punta de presupuesto? ¿O va a requerir estados financieros para tomar las decisiones necesarias? ¿Por qué? Porque hay una cuenta que se llama propiedades de inversión. Y propiedades de inversión significa que es aquel tipo de activo que yo no estoy utilizando y que es probable que lo tenga para la venta. ¿Ok? Si eso lo tengo un valor razonable y hay una dificultad y las leyes y la normativa me lo permite y tengo que buscar recursos públicos, ahí está esa alternativa, ¿sí? Sí, pero tengo que tener la contabilidad correcta. Es una situación que tenemos que afrontarlo, tenemos que asimilar. Esto no es culpa de la Contraloría, no es culpa de la auditoría, no es culpa de la contabilidad, no es culpa de la empresa, no es culpa de la entidad, ¿no? Es una situación país que nos obliga a tener las cosas y máximo cuando hay leyes y normativas y la ley de control interno en el reglamento le da a la auditoría y le dice aquí tenés que aperturar libros contables, lo que le estás diciendo al sector público es tienen que llevar contabilidad a base de devengo, no hay nada que decirlo y esos libros tienen que estar actualizados, es decir, el contador llega, hace cierre trimestral, mensual, emite los estados financieros, inmediatamente el libro contable tiene que estar actualizado. No hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque lo mismo que diga el libro es lo mismo que tiene que estar en el estado financiero. No se concibe que venga un estado financiero, luego se hagan libros y que eso no esté coincidiendo. Entonces estamos totalmente listos para un escenario de falta técnica, ¿no? Esto, lo que Contabilidad Nacional, obviamente, si alguien va a tener un problema, la recomendación nuestra es ármense, estamos en un proceso de implementación de NIC-SP, estamos ampliando el plazo, ¿verdad? 2023, 2024, armonice plan de acción inmediatamente, reúnase. Si entra un ente fiscalizador, usted le dice, mire, sí, tengo un problema. Hicimos una investigación con libros contables y detectamos esto está en un proceso tal. Sin embargo, tenemos este plan de acción, vamos a hacer. El primer paso es actualizar libros contables físicos. No tenemos probabilidad ahorita sistemáticas por los recursos, porque no tenemos presupuesto para sistemas y vamos a hacer un plan alternativo hasta ver si podemos llegar al año 2023 con libros digitales. Ok, pero tengo el plan de acción. Ok, ahora, la disyuntiva acá, y es algo que tiene que jugársela, digamos, la entidad,
es cuando venga la conversación entre auditoría interna, que es el que hace apertura de libros contables, y la administración, que es el que tiene que verlos utilizados. Entonces ahí ya es una relación entre las dos partes para ver qué fue lo que pasó y cuál va a ser la estrategia para solventar. Lo que sí podemos estar claros es que a partir de este momento los libros contables tienen que estar actualizados. No hay nada, no hay de otro. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se pretende? Es el plan de acción que ustedes tienen que diseñar de tal manera de que todos entendamos que esto no es una medicina que nos quiere meter contabilidad nacional. No. Esto es una situación que tenía que haberse dado o trabajado siempre que se mencionó que habían estados financieros, ¿no? Si no se hizo o se dejó de lado, hay posibilidad de que haya falta de pericia contable en todo esto. Y ya eso es otra cosa. Entonces, el llamado acá es que ese libro contable, dentro de toda la figura del devengo que hemos estado mencionando, precisamente es lo que les va a ayudar a marcar. ¿Por qué? Porque ahí las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar, por decir algunas, ¿verdad? Que son las que marcan los tiempos del devengo, van a estar claramente reflejadas tanto en el libro de diario, van a estar en el libro mayor, pero también van a estar en el libro de los balances. Entonces, en este momento lo que nos queda a todos es arrollarnos las mangas, entender que esto es algo parte de la normalidad de la contabilidad y que hay que estabilizarlo de acuerdo a la particularidad de cada una de las entidades. Entonces, ya quedamos claros con lo que son libros contables. Mire, ¿y qué hacemos? Contabilidad nacional. Todo lo que usted dijo se escucha bonito y es duro, pero ¿qué hago? No los tengo actualizados. Lo único que queda acá es ver cuál es la opinión de la auditoría interna. Y ahí ya entran entre fiscalizadores a dar su criterio de qué es lo que está pasando en la administración, por cuanto no sé si van a aceptar a hacer una apertura de unos libros nuevos en el entendido que ya existían unos y que no aparecen. Entonces, tampoco conozco qué pasa con el trámite de si se desaparecen libros o ese tipo de cosas dentro de una institución. Es parte del control interno que tienen que tener. Entonces, con este tema, el día de hoy estamos concluyendo. Entendemos la problemática, digamos, que puede conllevar. Alguien tenía que decirlo. Lamentablemente le toca al órgano rector tocar estos temas, ¿verdad? Con la intención de que, de por lo menos que tengan un acompañamiento y una orientación de aspectos que luego en un estudio especial o una auditoría externa o una auditoría o un estudio especial de la Contraloría o una auditoría financiera, se va a tener que considerar, no hay nada que hacer. Entonces, tal vez aquí lo que estamos más bien, y quiero que sea el mensaje de la contabilidad, estamos previendo de lo que se viene en años futuros y de arrollarse las mangas precisamente a corregir, a enmendar. Aquí los máximos jerarcas van a jugar un gran papel. ¿Por qué? ¿Qué pasa si un libro contable se extravió, no existe documentación? Tengo rastro de información de acuerdo a la ley de archivos de hace 10 años, hace 5 años para acá, no sé. Van a tener que tomar decisiones con acuerdos de junta directiva que formalice la parte financiera contable y le pueda dar el impulso necesario para corregir las cosas, pero ya eso es materia meramente a lo interno de la institución, ¿verdad? Gracias, muchas gracias a don Jesús y a Ana, quienes nos realizaron esta presentación hoy. A continuación tendremos las palabras de cierre a cargo del señor Jesús Araya Zúñiga, subcontador nacional. Ok, muy bien, vean, yo sé que hay reuniones, capacitaciones un poquito feas. Yo sé que la situación actual
de pandemia y todo ese tipo de cosas, hasta el clima un poco opaco, hace como que esto se vea triste, como que no. Yo siento que tenemos que visualizar. Muchas veces es mejor que nos digan las cosas claras, bien, lo que tiene que ser, y no que alguien les presente un verso ahí que no quedamos ni en una cosa ni en la otra. Entonces, lo que está tratando de hacer la Contabilidad Nacional es ser muy certeros con ustedes en el acompañamiento, en que hay normativa, hay ya leyes ejerciendo la ley 9635, ya genera responsabilidades, y bajo esa alerta es que nosotros estamos diciéndoles, hagamos una pausa en la institución, sentémonos, reunámonos, montemos planes de acción concretos, preparémonos. Cuando vengan a consultarnos qué estamos haciendo en tal cosa, en tal otra, aquí tenemos el plan de acción y tenemos reuniones y tenemos que la comisión institucional de NIC-SP tiene sus minutas, tiene todo un control interno para su funcionamiento, tiene una agenda de reuniones. O sea, tengo todo un legado allá detrás de nosotros para saber que si no logramos algo, por lo menos lo estamos trabajando y estamos teniendo disposición para cambiar. El problema radica en que sepamos, venga la contabilidad, diga lo que diga hoy y se le devuelva la contabilidad y diga, no, es que entonces no me estás ayudando en nada, no estás haciendo nada. La contabilidad es el que genera todo, más bien todos los problemas. O sea, es el chivo expiatorio. No. Tenemos que ser consecuentes. Nosotros entendemos de la necesidad de acompañamiento que ustedes necesitan. Hemos formado un equipo de investigación que ya lo he comentado. Yo le pido a la gente, porque hemos tenido mucha afluencia de gente interesada. Estudiar NIC-SP solo no es sencillo. Es más, usted puede llevar un curso, si usted quiere, en NIC-SP, pero lo va a llevar solo con 3 o 4 compañeros. Es difícil. ¿Por qué? Porque el curso te lo van a dar teórico y usted lo que ocupa es aterrizar esto ¿en qué? En sus operaciones diarias de asientos y transacciones, en su entidad. ¿Cómo hago para trasladar esa información y llevármela? Ok, este equipo de investigación que yo les estoy diciendo, de eso se encarga. Venimos, alguien sabe de estadística, ok, mira, mira, es que es lo que está pidiendo la norma y es un registro o un cálculo de riesgo, ok. La otra norma, mira, no, es que aquí lo que estamos, lo que se ocupa es traerse al valor presente esto. Entonces alguien dice, ay, puña, pero yo no, hace tiempos que yo no llevo mate financiera. ¿Quién me puede explicar algo de mate financiera? Okay. Viene alguien del equipo y sabe mate financiera. No, mire, el cálculo lo podemos hacer por la tablet, la podemos hacer por Excel o hago calculadora financiera y las variables son estas y se aplica esto y este es el valor presente. Pero vamos a trabajar en arrendamientos y hablamos de costo amortizado. Ok, hijo de puña, pero ¿cómo calculo el costo amortizado? Sí, mire, no, eso en Excel está la aplicación, usted entra. Sí, pero es que yo no sé hacerlo, no me acuerdo. ¿Cómo hacer? Ok, nos acercamos y cada uno de los involucrados va entendiendo que alguien sí lo sabe, le transmite el conocimiento y eso va nutriendo. Esto se llama una autocapacitación en vivo y a todo color, eso sí, considerando cosas de la vida diaria de una entidad. Entonces, si el mensaje es claro para ustedes, la contabilidad les está tendiendo un puente y les está diciendo, si ustedes quieren formar parte de este equipo para ir en esa capacitación, no es que nos vamos a reunir todo el tiempo, vamos a ir dando ciertos tips de ciertas cosas que se trabaja a nivel de contabilidad. Si necesitamos traer un experto de otra cosa para que nos explique algo al equipo de investigación, pues lo traemos, pero es la alternativa que tenemos. ¿Por qué? Porque
esto lo podríamos hacer en webinar. Alguien podría decir, pero ¿por qué ustedes no lo hacen? Lo hacemos aquí. Esto requiere mucho de disposición. O sea, si una persona tiene la disposición, como las personas que nos han escrito, y saben a conciencia que requieren de esto y que van a tener que sacar un poquito o un rato de toda la operatividad de ellos, pero que va a valer la pena en un tiempo prudencial, entonces se apuntaron, pero tienen una disposición. Porque si usted no tiene la disposición, usted puede venir acá y no quiere estudiar una norma y vamos a ver propiedades de inversión y vamos a explicar, bueno, sí, mire, léanse la política tal y tenemos estos casos prácticos para que ustedes los analicen, nos vemos la próxima reunión y los comentamos, los dialogamos y los discutimos. Pero si la persona llega, se lleva el paquetito, se va para la casa, no lo ve, no le interesa, vuelve, nosotros le podemos volver a explicar y no va a entender, porque las NIC-SP no se trabajan de esa manera, se trabaja involucrándose en juicio profesional. Entonces yo les abro el espacio con toda la humildad a la Contabilidad Nacional para que nos acuerpemos entre todos. Ese es el puente que yo les quiero atender. La persona que hace la consulta del devengo, que quiere saber esto, véngase con nosotros. Hacemos un equipo y vamos a tocar el tema del devengo sin ningún problema y lo armonizamos no solo para un grupo institucional, sino para otro, pero hagamos ese acuerpamiento de tal manera de que cuando ya llegue para ustedes una normativa y estemos hablando de NIC-SP 31, activos intangibles, todo el mundo sepa qué es un activo intangible y qué es lo que la norma está regulando actualmente sobre ese activo intangible. Y eso es lo que precisamente hace el equipo de investigación, que les abro ese puente para que ustedes tengan esa posibilidad por parte de la Contabilidad Nacional. De mi parte y de la Contabilidad Nacional, de Ana, de todo el equipo de investigación, un gusto. Vamos a tener un webinar próximamente, yo creo que en 15 días. Vamos a seguir construyendo con esto, vamos a seguir moviendo, haciendo ruido un poquito con NIC-SP, de tal manera de que ese punto de inflexión que les decía, ustedes lo vayan notando con la parte técnica que les va a ir aportando la Contabilidad Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a don Jesús por sus palabras y reitero el agradecimiento a los compañeros del equipo de investigación de las NIC-SP de la Contabilidad Nacional, quienes estos días nos han acompañado con sus presentaciones para todos ustedes. Muchas gracias a ustedes también por su participación estos días.